Siguiendo con las fuentes, en, en las clases anteriores hablábamos de la doctrina como fuente del derecho civil. Esta herramienta, si bien no tiene carácter vinculante de un modo directo, está claro que se la incluye dentro de las fuentes materiales, es decir, que no tiene una obligatoriedad para los operadores del derecho. Lo cierto es que constituye al menos una creación de los investigadores, de los científicos del derecho, que aportan su parecer, su criterio sobre determinadas cuestiones jurídicas. Es decir, se hace doctrina, bueno, ya desde los tiempos inmemoriales del derecho romano, cuando muchos autores como Ulpiano y otros, de alguna manera construían sus obras pedagógicas a través de las institutas y se convertían, digamos, en expresiones de un estudio minucioso de las cuestiones jurídicas que derivaban en una conclusión que era aportada por los autores, y a través de ellos el resto de los operadores jurídicos de alguna manera las tomaba y las volcaba en las distintas fuentes. La doctrina científica del derecho está conformada por las obras de los autores del derecho, de los investigadores del derecho, que se dedican precisamente a estudiar con profundidad un tema y sacan conclusiones, y esas conclusiones las toman otros autores y otros operadores jurídicos para convertirse luego, si se quiere, en contenidos de otras fuentes, para que se entienda. Si uno toma una ley, va a ver que cuando se inicia como proyecto, los diputados o los senadores o aquellos que han dado inicio al proceso legislativo aportan dentro del texto de ese proyecto las opiniones de autores del derecho que han estudiado esa situación y que han aportado algún tipo de criterio en cuanto a cómo puede abordarse esa problemática y cuál sería la mejor solución desde el punto de vista técnico jurídico. Si uno toma las sentencias judiciales, es decir, la obra de los jueces, cómo un juez resuelve un caso concreto, cuando uno lee las sentencias se advierte o observa que en esa obra, en esa resolución, el juez ha tomado opiniones de doctrinarios que, digamos, apoyan la solución que va a volcar el juez en la sentencia, o a veces cita una opinión doctrinaria para explicar por qué va a apartarse de esa decisión, por qué va a apartarse de esa opinión científica, y va, digamos, a transitar por otro carril, y la solución que va a aportar va a ser otra. Entonces la doctrina ahí va a formar parte en realidad, o va a ser un contenido de lo que va a ser la jurisprudencia, porque eso va a terminar en la sentencia que dicta el juez. Entonces, por eso se le resta muchas veces una fuerza autónoma o una autonomía suficiente a la doctrina como para convertirse en fuente. Pero lo cierto es que es un medio de expresión que tiene su influencia. En el caso de la doctrina civil en la Argentina, ha tenido una evolución constante desde los tiempos
digamos, de los primeros comentaristas del Código Civil de Vélez, que son Segovia, Machado, Baldomero Llerena. Son autores que su primer, digamos, su desarrollo doctrinario como científicos del derecho civil lo hicieron a través de comentar todos los artículos del Código Velezano y expresar ellos cuál debía ser el alcance que debía darse a esos artículos, qué es lo que quería haber hecho o lo que quiso hacer el codificador al aportar esa solución, cuáles eran las fuentes que nosotros vimos en clases anteriores, de dónde lo había tomado, qué opinaban a su vez los autores sobre los cuales se había asentado la opinión de Vélez. Obras de una trascendencia para el mundo civil en la Argentina monumental, son digamos, obras y tratados de muchísima extensión, con el desarrollo de una pluma convincente por parte de los tres autores, y es el que ha servido, digamos, lo que ha servido de base al desarrollo posterior de toda la doctrina civilista. Luego, digamos, las obras de los tratadistas del derecho civil, como puede ser Salvat, como puede ser Argañarás, que son tratadistas que han abarcado todo el derecho civil, parte general, obligaciones, contratos, derechos reales, derechos sucesorios, en obras de una, como les decía, de una profundidad científica importantísima. Luego, ya más cercanos a la década del 60, del 50 y del 60, Jorge Joaquín Llambías, Guillermo Borda, son autores que han también abarcado todo el estudio del derecho civil, se han convertido en doctrinarios. Cualquier sentencia de un juez civil o de un juez comercial ha abrevado en esas páginas. Luego también mencionar a Espota como autor de un tratado de derecho civil completo. Y luego, con el paso del tiempo, en realidad estas grandes obras de los tratadistas se va a convertir un poco más en un desarrollo más especializado del tema, es decir, ya no van a ser obras tan extensas como es ahora en lo contemporáneo, sino que se va a dar lugar a un estudio digamos, a través de revistas jurídicas o artículos científicos que se van a convertir también en doctrina por parte de los autores, pero que ya no responden a una sistematización total del derecho civil, sino que se convierten en especialistas en determinadas temáticas del derecho civil. Hay especialistas en derecho de familia, en derecho de daños, en materia contractual, en materia de obligaciones, en materia del derecho de las personas, en materia de sucesiones y de familia. Hoy puede advertirse esa presencia de la escritura en tiempos tecnológicos a través de artículos que luego son volcados en revistas del derecho o en revistas virtuales o en publicaciones virtuales o lo que era antes en publicaciones de papel. Los grandes doctrinarios siguen manteniendo esa vocación por el estudio científico. Muchos provienen de las aulas de nuestras universidades nacionales y son los que al fin y al cabo tienen, a través de esa vocación doctrinaria, van a tener influencia luego en las decisiones jurisprudenciales o en las decisiones legislativas, y son los que al fin y al cabo van a dar lugar a la expresión del derecho, fundamentalmente a través de la ley. El máximo ejemplo quizás en la actualidad pueda verse en lo que hablábamos en la clase pasada del Código Civil y Comercial que nos rige en la actualidad y que es el producto de
de la obra de una comisión, pero que fue apoyada y que fue provista de material científico a través de la obra de muchísimos doctrinarios del derecho civil y comercial nacional que aportaron su parecer jurídico para dar lugar luego a la conformación de un nuevo código civil y comercial en la República Argentina. Continuando con las fuentes, ustedes van a ver que algunos autores también, decíamos, enuncian a los principios generales del derecho como fuente del derecho civil. Aquí hay que hacer alguna división de interpretaciones sobre qué es lo que se entiende como principios generales del derecho. Hay una corriente jurídica que establece que los principios generales del derecho son aquellos principios que eran propios del derecho natural y que luego fueron adoptados por el derecho positivo, ¿no? Para dar un caso o uno de los supuestos, por ejemplo, el principio de la equidad. Es una corriente, digamos, muy numerosa en el derecho en general, en el derecho civil en particular. Otros en esa corriente, ¿no?, de aceptar esa influencia del derecho natural y luego también de cómo se traslada el derecho positivo, están en su caso, bueno, autores como Rivera. Otros autores entienden que en realidad los principios generales del derecho son aquellos que contiene el principio, digamos, que contiene el derecho positivo, el derecho escrito, que no pueden tomarse otros principios que no surjan del texto expreso de la ley, una posición positivista que tampoco tiene una mayoría de adeptos o de aceptación, porque la mayoría pensamos que existen algunos principios generales del derecho que no provienen precisamente de la letra de la ley, sino que tienen una base de eticidad suficiente o de ética, y que luego lo que hace el ordenamiento es reconocerlos como principios generales. Una cuestión que aparecía bastante importante en el antiguo Código de Vélez, porque el artículo 16 establece como una regla de interpretación, establecía como regla de interpretación de la ley civil a los principios generales del derecho, y en realidad el actual artículo 3 del Código Civil también lo hace en cuanto a la interpretación de la ley, pero habla de principios y de valores, principios generales y valores del derecho. Era muy se vuelve muy trascendente también porque estos principios sirven para de alguna manera completar la interpretación del juez en caso de que no pueda convencerse, ya sea por el texto de la ley, por el principio de analogía, a veces por normas del derecho positivo. Se debe recurrir el juez civil a los principios generales, sobre todo porque pesa sobre el juez la obligación de expedirse en todos los casos. Es decir, un juez no puede, bajo ningún aspecto, porque lo dice el Código Civil y la Constitución provincial también impone el dictado de las sentencias al Poder Judicial de la provincia, no puede no resolver un caso. Siempre tiene que decidir, y por lo tanto los principios generales se vuelven importantes cuando es una herramienta, un elemento al cual puede volcarse un juez para tratar de resolver la cuestión que no aparece tan claramente resuelta por la ley o por la jurisprudencia ni por la doctrina. En este caso, lo que la mayoría entiende como principios generales del derecho son esos principios estándar, esa serie de lineamientos generales que en base a un ordenamiento
que algunos entienden propio del orden natural, se vuelven aplicables al caso concreto, ¿no? El principio general de justicia, el principio general de no dañar al otro, el principio general del derecho de no abusar, es decir, no causar daño a un tercero, es decir, el alterum non ladere de los romanos, o el principio del enriquecimiento sin causa, es decir, que nadie puede enriquecerse a costa del perjuicio de otro sin que exista una causa, en este caso jurídica, que justifique ese aprovechamiento. Son todos principios generales del derecho que muchas veces se convierten precisamente en fuente material porque van a ser, van a tener una fuerza obligatoria para el operador jurídico producto de las bases o los fundamentos a veces teleológicos de finalidad sobre los cuales se asientan esos principios jurídicos para que haya un orden social justo y que van a tener su fuerza de convencimiento, como les decía, para los jueces, para los legisladores, para todos los ciudadanos en general y para los operadores jurídicos, que los convierte en estándares o reglas generales que pueden ser aplicados, como les decía, a los casos concretos.